Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues sí, Nau, vamos al lío. Que hoy la tarde promete, el directo promete. Promete y mucho, pero antes me gustaría decir dos cosas. La primera, que mañana sale seguramente la noticia de los directos en el diario Jaén, como os comenté en el directo con Tete. Y ya digo, estoy flipando por la repercusión que está teniendo y no me lo esperaba. Y en segundo lugar, pues vamos a hacer pasar a don Antonio, que a mí me cuesta mucho llamarlo de usted, pero bueno, a ver qué se puede hacer. A ver si él me da confianza y yo me suelto un poquito. Antonio, ¿me oye? Sí, perfectamente. Buenas noches. Gírate el teléfono, porfa. ¿Me quito el teléfono? No, que lo gires, gíralo. De conforme lo tienes, gíralo. Que gire el este, ¿no? Al otro lado. Al otro lado. La vuelta entera, para vernos de frente. Vale, vamos a ver cómo lo colocamos esto. Así, perfecto. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿estamos bien? Estamos estando aquí confinados, pero bueno, ahí vamos estando, pero bien. No nos vamos a quejar porque demasiado, con la situación que hay. Sí, es verdad, es cierto. Prefiero quedarme aquí hablando con alguien que sepa de fútbol que no liándola por ahí, la verdad. Así es. Bueno, pues lo dicho, le estaba comentando un poco pues las instrucciones que vamos a seguir, que yo le voy a hacer a Antonio las preguntas, ¿vale? Que las habéis dejado en Twitter. Intentaré leerlas todas, las que se repitan, pues las irá contestando y ya digo, y luego las de Instagram y algunas que me han soplado por aquí por privado también las vamos a hacer. ¿Estás preparado? Preparado. Venga, pues vamos a darle, que hay un montón de preguntas y tenemos que hablar usted más que yo. A ver, me ha llegado, dice: buenas tardes, señor Antonio de la Torre, más conocido como Torreca. Un placer volver a verlo por este medio. Le formulo 3 preguntas. La primera, y empezamos fuerte, sin miramientos. ¿Le gustaría volver al Martos? Bueno, una vez que ya empezamos el directo, lo primero que quiero hacer es trasladar mis más sentidos pésames y condolencias a todos los fallecidos por el coronavirus, así como desear una muy pronta recuperación a los que estén ahora mismo pasándolo mal, tanto directa como indirectamente a nivel de familiares. Y una vez dicho esto, y con el deseo de la pronta recuperación y que volvamos a hacer lo que tanto nos gusta, pues sobre si me gustaría volver a Martos, por supuesto. Nadie cierra las puertas y yo creo que mi tiempo y mi estancia en Martos, en esos 4 meses, tanto allí como por mi parte, siempre quedó esa puerta perfectamente abierta. A ver. También me han dejado por aquí. Diga 2 cosas positivas en Martos y 2 negativas por su paso en la entidad. Bueno, yo creo que las positivas sobre todo fue el no haber podido cumplir el objetivo para el cual se me firmó, ¿no? Es algo que tengo yo ahí como de aguante, de espinita, de no haberlo podido cumplir. Aunque se hubiera cumplido, la verdad es que no hubiera servido de nada, ¿no? Porque si se hubiera superado esa 5ª posición, al final el Martos hubiera tenido que descender y hubiéramos quedado, al descender 3 equipos, no hubiéramos conseguido ese objetivo. Entonces eso es lo más negativo que yo puedo achacar por mi parte, no cumplir con ese objetivo a pesar del empeño y de las ganas que en sí se puso, ¿no? Uh-huh. Y después lo más positivo, bueno, pues el que en 4 meses uno sea capaz de generar ese calado a nivel de afición, a nivel de directiva y a nivel de plantilla, y que en esos 4 meses se haya tenido ese reconocimiento a ese trabajo que se ha hecho durante ese tiempo, sabedores de que no se habían podido conseguir ese objetivo, como decía anteriormente, pero sobre todo el ver que uno no ha estado solo. Sí, eso es muy importante, porque yo también le quería hacer una pregunta con respecto a ese descenso masivo que hubo el año pasado. Y bueno, el Martos, como usted bien dice, se quedó más por debajo de esa 8ª posición, que llegaron a bajar 8. ¿Qué opinión tiene usted sobre esos descensos? ¿Le pareció justa la medida, injusta? ¿Lo sabían desde el principio?
Bueno, lo que está claro es que yo no sabía lo de los tres que podían surgir, ¿no? Una vez estando allí tuve conocimiento, pero tampoco tuve el conocimiento real de que los tres iban a repercutir en el grupo 9 o el grupo 10. Entendía o pensaba que podían ir uno a un lado, dos a otro, etcétera, ¿no? Una vez que tuve conocimiento y viendo las dificultades que nosotros teníamos, pues qué duda cabe que lo veía tremendamente difícil y complicado. Sobre si es normal o no, lo que está claro es que hubo una asamblea. Y si en esa asamblea nadie se opuso a lo que en la misma se acordó, al final hay que apechugar con las consecuencias. Después estar lamentándose sobre si un año anterior ocurrió o no ocurrió, yo hablo de la realidad. No es muy normal que existan grupos de 22 equipos, pero se sabía de entrada que se quería dejar en un grupo de 20. En 20. Y después comentaban que el año anterior o la temporada anterior había ocurrido lo mismo, cierto, pero la realidad es sobre la que estábamos hablando. Luego lo que es tremendamente injusto es que desciendan 3 equipos y encima los 3 vayan a este grupo, ¿no? Pero sí, reitero, si estaba acordado y nadie mostró oposición, nadie protestó, sí. Las lamentaciones a posteriori van dependiendo de los intereses de cada uno. Sí. Sí, pero bueno, lejos de eso, ya digo, yo respeto muchísimo el tema que se trató en esa asamblea y yo era consciente de ello porque, bueno, Borja estaba en el Torre Perojil y el Torre Perojil estaba ahí pues coqueteando un poco con esa zona ya en los últimos partidos y se barajaba esa opción, la opción de bajar. Y esa asamblea está claro que existió y existió ese consenso de clubes. Luego lo que usted dice, ya cada uno mirando su ombligo, pues viendo que no interesa o que no favorece, entonces es cuando se protesta, pero es lo que digo. A mí no me pareció injusto porque son 8 equipos y son 8 equipazos realmente, que son los que han ido a parar en la división de honor de este año. Sí, eso lo que provocó es que tuvo un ingrediente que nadie contaba y es que hasta el octavo por arriba podía tener posibilidades de descender, ¿no? Eso llevó implícito de que la importancia de los puntos eran mucho más vitales que en otras jornadas finalizando donde ya los equipos de mitad de la tabla ni se juegan por arriba ni se juegan por abajo. Aquí sí se jugaban por abajo. Sí. Vamos, ya digo, el Torre Perojil se salvó el año pasado in extremis y con 50 puntos, que es una barbaridad, a mi parecer. Exacto. A ver, y la tercera que nos hace el misterioso dice, ¿qué se lleva por sus 5 meses por Marto? Bueno, lo ha dicho usted un poco. ¿Qué me llevo? El cariño, sobre todo, ¿no? Pues, sinceramente, yo ha habido sitios donde he estado 2 temporadas y no he sacado, aún cumpliendo con los objetivos, no he recibido el trato que he recibido esos 4 meses y medio, 5 que he tenido en Martos. O sea, llegar a un sitio donde no se te conoce ni además, porque quitando hace 8 o 9 años que yo estuve a punto de recalar en el Maracena, en tercera división entonces, más o menos, estaba yo en Puerto Llano, quitando eso, no se me conocía, ¿no? Entonces, bueno, llegar a un sitio y que en ese tiempo te traten, sobre todo con el respeto, que es lo importante, el respeto al trabajo que estás haciendo. Luego podrás estar de acuerdo o no con el desarrollo, los sistemas, las maneras, las formas, vale, bien. Y más una persona como yo, que soy consciente de que despierto odios y cariños, odio y pasión, ¿no? No soy indiferente y además, como lo sé que va en mi personal, tampoco rehuyo de ello, ¿no? Pero cierto es, y además yo lo he dicho mucho aquí en Castilla-La Mancha, para mí los meses de Martos, tratarme, recibirme, respetarme, entenderme y sobre todo tener algo tan difícil en el fútbol, que yo digo que es la mejor virtud y a la vez es el mayor defecto, que es paciencia. Sí. La paciencia, sabedores faltando 2 o 3 jornadas, que ya estaba todo prácticamente dicho, sabedores de que para mí fue un partido muy clave, que fue la derrota con San Pedro, donde esa quizás ya nos dijo difícil está esto, en un club con las dificultades y los problemas que se habían tenido para llegar hasta el final y ver a esos incondicionales, bueno, sinceramente es digno de alabar. Yo me quiero recordar, no sé si fue con el Huerto Vega o Tájar, que se ganó 3-0, cómo llovía y cómo estaba la afición volcada con el equipo, que era una de las jornadas que yo estuve sancionado, y cómo estaba la afición con el equipo. Entonces, eso para mí es de destacar y siempre lo respetaré y además lo diré. Sí. Bueno, ha pasado esta temporada, ha vuelto a pasar lo mismo. Yo no he tenido la suerte de vivirlo al principio, pero sí que esta segunda vuelta sí que la he vivido
sí que he vivido lo que es el Martos en realidad y soy muy, muy consecuente con lo que voy a decir a continuación. O sea, hay muy buenos aficionados de Martos, muy buenos, en su gran mayoría lo son, pero también hay detractores que hay que echarles de comer aparte y yo, para mí, esos sí que no forman parte de lo que es la afición de Martos, para nada. Yo creo que no los representan en absoluto. Los representan, por ejemplo, el día de Villacarrillo, que ya le hago yo la fotografía, estaba la tribuna donde usted se sentaba llena de gente. Pero llena de gente en un partido un jueves prepuente a las 9:30 de la noche. Es de loco. Es de loco. Yo flipo con la afición de Martos. Para bien y para mal, muchas veces. Pero sobre todo para bien. La afición de Martos es el mejor aval que tiene el club. Sí. Ese es el mejor aval. Entonces, ese aval hay que cuidarlo. Pero además hay que cuidarlo y sobre todo hay que ilusionarlo. Y esa es una realidad. Tú a una afición que está incondicional no le puedes vender una moto que no se ajusta a la realidad, porque tarde o temprano esa realidad va a salir a relucir. Entonces vas a desencantar a esa afición. Sí. Nosotros, en ese tiempo, se mantuvo la ilusión viva, conscientes de las dificultades que teníamos, y más conforme pasaban las jornadas, y o bien no puntuábamos nosotros, o bien se veía más claro que descendían 3 más, ¿no? Pero se mantuvo viva esa ilusión. Entonces, por eso, y termino en esa parte, cuando un equipo tiene el mejor aval, porque las críticas de determinados aficionados siempre van a existir, en todos los equipos, desgraciadamente. Sí, pero en todo. Quiero reconocer que Martos, con diferencia, hay una mayoría notable que quiere fútbol. Sí, y sobre todo que está con su equipo de fútbol. Después podrá analizar, criticar o censurar, pero lo que es evidente es que, insisto, el mejor aval que tiene el Martos es su afición. En eso estoy completamente de acuerdo con usted, y de hecho se nota cuando aprietan, cuando lo que dice, cuando el chamorro se vuelca, lleva al equipo donde ellos quieran. Yo recuerdo el primer partido mío allí, frente al Torremolinos, y bueno, recuerdo cuando bajaba las escaleras y me dirigía al banquillo, era mi primera vez, y bueno, ver cómo estaba la afición devolcada con alguien que no conoce, sí, pero que le transmite el que estamos aquí. Además, me llamaba la atención porque es que estaba todo el mundo prácticamente de pie, ¿no? Sí. Y yo he estado, me acuerdo de mi época de playoffs en Puerto Llano con 5.000 personas y no se vivía esa intensidad que yo viví con 400, 500 personas, las que entiendo que habría ese partido, y que era la primera vez. Entonces, cuando ves eso, dices, bueno, ya tienes una garantía. Impresiona mucho, te llama poderosamente la atención, y eso te da garantía y confianza para el trabajo que después tú tienes que intentar desarrollar. Sí. A mí me pasó en la parte de fotografía que me toca, a mí me pasó la primera vez que fui. Había gente que me conocía después de la etapa en Torre Don Jimeno, en Torre Perogil y demás, y ya digo, impresiona mucho y te hace sentirte orgullosa de lo que estás haciendo realmente. O sea, yo imagino que usted se sentiría así cuando entró en aquel partido contra el Torremolinos. Sí, la verdad, porque sentí que tenía algo detrás que es importante, y es una partida de ahí a trabajar. Sí. A ver, dice, por último, me gustaría añadir que aunque estuviera rodeado de futbolistas mediocres, ese aprendizaje, dedicación e interés personal de remar todos juntos dejó huella. Un fuerte abrazo del portero muerto bajo los palos. Yo siempre digo, uno de los lemas que yo tengo en mis equipos es que conmigo el cojo anda, el futbolista que es cojo anda y el que anda corre, ¿no? Entonces no se trata de la mediocridad de que puedas tener o no en un equipo. Se trata de que ese futbolista que puede considerarse mediocre o que le pueden faltar minutos para jugar en una categoría con una presión, con un ambiente y con una necesidad como la que tenía el Martos, si le incitas a eso es para que busques de una manera psicológica cómo motivarle para que sea capaz de demostrarse primero a sí mismo, después al que te lo está diciendo y después a tu propia afición de que de mediocridad nada. Porque todos tenemos una parte de mediocres. Y todos, hasta en la vida misma, tenemos que intentar superar nuestra mediocridad. Y eso nos hace que poco a poco nos vayamos superando. Eso está claro, eso es así. Además, a muchos futbolistas este año les ha pasado.
en la división de honor. Yo creo que eso ha sido clave para recuperar al equipo, porque el equipo, terminando la primera vuelta, estaba muy mal. Bueno, es un equipo que recuerdo que prácticamente, sobre todo el que empezó al principio, prácticamente todos los futbolistas, a excepción de Carrillo, de Jacob, de alguno más después, todos esos futbolistas ya estaban prácticamente amoldados y acondicionados a mi continuidad, porque yo había hablado con ellos. Pero es que era un equipo joven, y ese equipo joven de futuro, a corto o largo, medio plazo, no se puede vender con que es el objetivo en el 50 aniversario recuperar una categoría. No. Era muy difícil. Claro. Porque ya estamos engañando a quien tenemos detrás. Ya estamos intentando transmitir algo a quien tenemos detrás que no se ajusta a la verdad. ¿Por qué? Porque si se necesita paciencia, la paciencia con un equipo joven, con uno de los presupuestos más bajos que se manejan en estos momentos, tú no puedes engañar a una afición que es conocedora y que ha vivido ya realidades importantes. No le puedes decir que este equipo es para intentar ascender. Eso es engañar. Eso no quita que luego puedas conseguir mayores logros. Yo, los 2 playoffs de ascenso que he conseguido han sido con 2 equipos que se hicieron para no descender. Y sin embargo, con equipos que se me montaron para intentar estar arriba, pues al final, o en uno se me cesó, o en otro nos quedamos en puertas. O sea, los equipos cuando los confeccionas tienes que tener una realidad de lo que confeccionas, cuál es el objetivo sobre todo, y a partir de ahí trabajar, porque si algo bonito tiene el fútbol es que no tiene lógica. Está claro, y que las estadísticas no valen. Sí, eso es así. A ver, dice el bueno de Naucet, dice que cuentes cómo fue tu llegada al primer partido con el Marto. Bueno, yo recuerdo que el primer partido fue contra Torremolinos, pero cierto es que yo el primer desplazamiento que hice, llegaba a las 7 de la mañana y me fui a Laurín de la Torre. Yo entonces no era ya el entrenador, pero no estaba en el banquillo ni nada de esto, ¿no? Entonces, lo primero que yo hice es a los futbolistas me lo fueron presentando, pero era de noche, la salida del campo para montarse en el autobús. Y bueno, en la primera parada que se puso para desayunar, yo recuerdo que me reuní en una mesa con los 3 capitanes, y después en el autobús a las 7:30 de la madrugada, pues quiero recordar que le dije al conductor que encendiera la luz. Y entonces yo lo primero que hice es lo que suelo hacer siempre en todos los equipos: decirle directamente a los futbolistas quién soy, aunque ellos ya me conocían, porque igual que los entrenadores intentamos enterarnos de los futbolistas, cómo son y su trayectoria para intentar firmarles, pues ellos unos y otros se cuentan la vida por episodios. Y como yo era consciente de que lo más suave que les podían haber dicho a los futbolistas que yo era y soy un entrenador con carácter y con mucha mala leche, pues que mejor que sea yo el que se lo dijera directamente en ese autobús. Claro. A partir de ahí yo senté mis bases de cómo soy, cómo actúo, cómo dirijo y cómo entreno. Y después le digo lo que es malo, lo que tengo malo, porque tengo cosas malas, pero también le digo la capacidad de persona, porque olvidamos muchas veces que ellos también son personas. Sí. Entonces, eso es lo que yo hice en el autobús. Ellos ya tenían claro, muchos de ellos pensarían, madre la que nos ha caído encima. Me gustaría que tiempo transcurrido después, pues se les hiciera esa misma pregunta, ¿no? Y luego pues a entrenar la semana siguiente, y a partir de ahí pues empezar a conocerme, a conocerles, a intentar hacer una labor de dirección de un vestuario que no tiene nada que ver con la dirección para entrenar, que era muy importante la dirección de un vestuario, y bueno, pues ahí fuimos congeniando en mayor o menor medida. A ver, Juan Carmolina dice: un placer saber más de este gran entrenador y mejor persona, hasta donde hemos podido conocer, y no dudo que todo lo demás sea lo mismo. En lo que conoce, ¿qué comunidad considera más competitiva a nivel futbolístico? ¿O es igual Andalucía que Castilla-La Mancha? Bueno, usted que es Yo por el hecho... Yo llevo 18 años entrenando en tercera división, de los cuales 16 y medio han sido en Castilla-La Mancha. Siempre los castellanos manchegos hemos tenido mucho miedo a enfrentarnos en los playoffs a los equipos andaluces. Yo recuerdo mi estancia en Puerto Llano, cuando entonces eran grupos y teníamos que si el Vélez, que si el San Fernando, equipazos que había por entonces, y después en Valdepeñas, cuando a Valdepeñas le tocaban los equipos andaluces, siempre he considerado que el nivel
ha sido mucho más fuerte el nivel deportivo, de intensidad, ya no hablo de ambiente a nivel de gradas, que también el andaluz. De ahí no dejo de reconocer, y lo he dicho, yo he tenido muchos debates también aquí en Castilla-La Mancha, porque cuando en distintos medios decían que era la super tercera, el grupo 18, para mí para nada. O sea, la tercera futbolísticamente ha disminuido mucho. El nivel deportivo ha caído mucho. Aún así, el nivel deportivo andaluz sigue siendo no el que era entonces, pero sí le voy viendo o le sigo viendo con esa mayor intensidad. ¿Y por qué ha decaído el fútbol mucho? El nivel en todas y cada una de las categorías. Pues porque cada vez hay menos futbolistas y cada vez hay más jugadores. Y esa es la diferencia notable. Eso sí es verdad. A ver, José Ra dice: Torreca, disciplina y trabajo, que hizo lo que pudo con lo que tenía. Si hubiese venido antes, lo mismo la historia sería otra. ¿Qué pensó cuando llegó a Marto en un vestuario sin ganas, sin físico y sin disciplina? Eso le quería preguntar yo también, porque se encontró una situación bastante complicada, ¿no? Bueno, pues imagínese que cuando yo hablo con el director deportivo, me dice que uno de los condicionantes que yo ponía siempre y pongo es el de que yo quiero un balón para cada futbolista. Y entonces me dice, solo hay 4 balones. Pues en esos momentos uno irónicamente se lo toma en plan jocoso, como diciendo, bueno, ¿y este? Y me dice, no, que es que hay 4 balones. Entonces cuando yo me desplazo esa noche al Hotel Ciudad de Martos, me desplazo en el coche con mi familia y demás, me tengo que llevar 8 balones de Escune del centro de formación que yo dirijo, me los tengo que llevar metidos en el coche. O sea, con mi documentación, con mi ropa, me llevo con 8 balones. Entonces, cuando uno lleva 8 balones, a partir de ahí se puede imaginar o puede intuir cómo está ese vestuario. Pero a la pregunta de qué pensé, no pensé nada. Simplemente confié en mi capacidad de trabajo. Confié en el convencimiento que yo tenía para sacar esto. Puse mis normas, que eran las que mencionaba anteriormente en mi primer desplazamiento, y empecé a liderar ese vestuario. Y es lo que hice. A mí me importaba poco el pasado. Empecé a liderar el vestuario y sobre todo a ir conociendo de manera individualizada a cada uno de esos futbolistas. De manera deportiva tenía referencias y mucho más la que más me interesaba en ese momento, la manera personal. Porque si yo quería liderar un vestuario tenía que conocer a las personas, porque ya tenía indicios de cómo eran como futbolistas. Y a partir de ahí, en vez de estar pendiente de que los futbolistas se preguntaran qué podían hacer sus compañeros por ese futbolista, pues intentar inculcarle qué podía hacer usted por el resto de compañeros. De esa manera, con las enseñanzas o la experiencia acumulada de años en esos casos, pues al veterano le hice que mantuviera la ilusión y al joven le hice que creyera que la podía recuperar y a trabajar. Pues yo creo que eso contesta a la pregunta que le ha hecho José de cuáles serían las actitudes a la hora de entrenar a un vestuario así. Yo creo que carácter. Sí. Carácter, y sobre todo también una de las situaciones que uno te intentaba quitar era que el vestuario no podía ser una sucursal bancaria y el vestuario no podía ser Sálvame, con todos mis respetos. El vestuario tenía que ser un vestuario de fútbol, para hablar de fútbol, para conocer y sentir fútbol. Pero ese vestuario no se podía convertir en una sucursal bancaria. Y ese vestuario no me podía valer a mí para los chismes anteriores que se habían dado. Vamos a intentar solventarlos exteriormente, pero dentro, fútbol. Y cuando nos bajáramos al campo a entrenar un equipo de fútbol. Y sobre todo algo que es una de las premisas que yo digo siempre. Yo cuando voy a firmar en algún equipo siempre digo lo mismo. ¿Quieren un entrenador de fútbol o un entrenador de un equipo de fútbol? Es que es muy distinto. Entonces, como yo soy entrenador de fútbol, pues yo intenté trasladarle a esa plantilla qué era lo que yo quería. A partir de ahí, que no se preocuparan, que solos no iban a estar por mi parte. Pero eso sí, con mis errores y con mis defectos que he cometido, y eso no tengo por qué ocultarlo, porque evidentemente todo no lo he hecho bien y errores he tenido, y algunos me arrepiento con el tiempo, pero no por la persona en sí, sino porque creo que no estuve acertado. Pero eso no deja de que tú marques tu sello de identidad y que conviertas ese vestuario en lo que dejó de ser, que era un equipo de fútbol, y que la gente fuera a entrenar. Yo soy uno de los entrenadores que no me gusta repetir sesiones.
No me gusta la monotonía de una sesión, de que cada semana el futbolista ya sabe qué es lo que va a hacer el martes, el miércoles, el jueves. No. El futbolista conmigo rara vez va a repetir algún que otro ejercicio aisladamente, puede que sí, pero rara vez lo va a repetir. Entonces eso ya te condiciona de que al futbolista, si encima luego le vas a engañar dándole el balón, pues mucho mejor. Que conste que yo estoy asintiendo y escuchándole porque me estoy quedando flipando. A ver, Marteño dice, si tuviera que quedarse con un 11 titular de los jugadores que ha entrenado usted, ¿cuál sería? Yo incluso ampliaría la pregunta. Jugadores que ha entrenado y jugadores que no ha entrenado. Que usted haya visto que me he quedado con ganas de, no sé. Es difícil dar 11 futbolistas porque estoy hablando de 18 temporadas en tercera división a una media de 20 futbolistas, son muchos futbolistas. 12, 13 temporadas en categorías regionales, en juveniles nacional, entonces es difícil. O sea, yo lo que sí sé... Es muy difícil dar un 11 porque puedo dar un portero de 39 equipos. ¿Qué portero escojo de 39 temporadas? Difícil. Lo que sí sé es que un portero, un central, un lateral, todos tienen algo que aportar en un club. El problema es que tienes que jugar con esa ilusión, si no la tienen, generársela, y luego tú eres el que tiene que mostrar esas enseñanzas que se supone que en mi caso ya no se me tienen que agradecer, es que en mi caso se supone que yo las tengo que tener acumuladas, si no, ¿qué leñe de entrenador soy? Pero todos los futbolistas tienen cosas que aportar. ¿Cuál es el problema que yo como entrenador muchas veces puedo cometer? Pues que quizás desconfiamos de los que vemos más nuevos, que a la larga pueden ser los más interesantes. Sí. Pero por eso es complicado, sinceramente. A ver, Marteño dice, de tener un equipo a su gusto, ¿qué estilo de juego es el que le daría? ¿Posesión estilo Setién, intensidad estilo Simeone, dinámico como juega la Real Sociedad, algún otro? Primero, para tener un estilo de juego, tienes que tener claro qué sistema vas a utilizar. O sea, de nada, no es el estilo... Eso es lo más difícil para un entrenador, definir el esquema táctico que le viene bien a su equipo. En orden a... No, yo soy de los entrenadores, y con esto choco con muchos, y en determinadas actuaciones que he tenido lo he dicho, sí. Yo tengo claro cuál es mi sistema. Entonces, a partir de ahí, yo confecciono o intento confeccionar, o hablo para que me confeccionen, dependiendo de quién vaya a ser la manija de llevar el equipo, el entrenador o el club, dependiendo del entrenador. Pero yo cuando voy a un equipo, yo tengo claro cuál es mi sistema. Entonces, en base a mi sistema, yo ya formo ese equipo. Yo cuando llegué a Martos, ya había un equipo hecho y un plantel de futbolistas de 15, 16 futbolistas. Yo no me paré a pensar cómo venían jugando o no. Yo tenía la idea de cómo quería, cuál era mi sistema. Por eso ese dicho o ese pensamiento de el entrenador debe de amoldarse a los futbolistas que tiene, no, mire usted. Si yo voy a un equipo desde el inicio y yo voy a jugar con un punta, ¿para qué quiero 4 delanteros? Claro. Si voy a jugar con 5 defensas, de ellos 3 van a ser centrales, no me puedo acoplar con 3 centrales sin más, necesitaré 5. Entonces, lo primero, tener claro cuál es mi sistema. En base a mi sistema ya voy a definir de mi estilo de juego. Yo soy el único, y aunque pueda considerarse una inmodestia, pero es verdad, los medios de comunicación aquí lo tienen en Castilla-La Mancha. A mí se me llegó a poner el método Torreca. Yo tengo una fama de defensivo. Bien, pues jugar un playoff marcando 27 goles, bueno, pues si es defensivo, quiero seguirlo siendo. Yo tengo una fama de defensivo en mis sistemas, pero siempre respondo que es que, claro, los demás equipos me juegan con tantos delanteros que tengo que jugar a defender. Yo tengo un poquito de cada uno de los técnicos que se ha mencionado en la pregunta, pero a mí me gusta jugar la pelota desde atrás, pero no tenerla tanto tiempo atrás. Yo no soy el que tiene más posesión del balón porque esté circulando mucho el balón en mi campo. ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué progresión tiene? Si el daño, la agresión al rival con balón se la voy a hacer en su propio campo. Entonces, a partir de ahí, confecciono un sistema. Ese sistema con mis futbolistas. Si yo tengo gente rápida en las bandas, es evidente que yo tendré que buscar más la contra,
porque si estoy muy volcado en el campo del rival, mis interiores, que son rápidos, no tienen espacios para generar el daño. Por tanto, un poquito de cada uno, siempre intentando mantener la pelota, pero es que es muy distinto tener el balón a retener el balón. Y yo quiero tenerlo, pero en zonas donde se haga verdaderamente daño. Pero el mejor estilo de juego es el de uno mismo. Yo no voy a enseñarle nada a los entrenadores que se han mencionado anteriormente, pero cuando yo empecé, imagínese qué estilo de juego podía tener yo con 15 años entrenando a juveniles con 17 y 18. Ninguno. El que en esos momentos en la mente a uno se le pone de lo que se veía en televisión, que era lo único que teníamos. A partir de ahí tú vas creciendo. Pero el mejor estilo es el convencimiento que uno tiene para lo que quiere desarrollar. Ni más ni menos. Eso le iba a preguntar. Bueno, está por aquí Borja, que le manda un abrazo y le da mucho gusto escucharlo. Y Paco Berja dice: creo que lo más complicado es tener motivados a 20 tíos durante una temporada. Pregúntale si para él eso es complicado. Yo tuve la suerte de tener a Torres, que sí era capaz. Bueno, y de hecho me consta porque al final consiguió el objetivo, que era tenerlos a todos enganchados y preparados para... Sí, es fácil tenerlos enganchados por dos cosas. Porque a los que no juegan los tienes encabronados, con lo cual están enganchados. Y a los que juegan les tienes que seguir exigiendo porque si no los vas a quitar. Lo más fácil que tú tienes para conseguir enganchar a una plantilla es que realmente a ti te vean como líder, pero porque te dejan ese respeto, no porque lo has impuesto. A partir de ahí, pues no todos los futbolistas te van a querer. Es que en un vestuario, si todos los futbolistas te quieren, malo va esto. Porque el reserva que te quiera no jugando, vale, puede entender y asumir que no juega porque hay otro mejor, pero así toda una temporada. Yo he tenido ejemplos de futbolistas en 4 meses en Martos, que he tenido problemas con ellos y probablemente problemas bien entendidos deportivos, porque por suerte, en este caso, puedo presumir de seguir teniendo relación con todos. Y he tenido problemas deportivos que se quedan en el vestuario. ¿Por qué? Pues por la titularidad, porque el futbolista entiende una cosa que tú no piensas en ese momento o que no estás convencido. Pero al final, si tú eres líder, consigues que esos propios futbolistas digan: este es un hijo de tal, pero a la larga me tiene deseoso de salir. Yo siempre he dicho, yo quiero futbolistas que los tengas encabronas en el vestuario, que los tengas encabronas en el banquillo, que les salgas a jugar, que te marquen un gol y se acuerden de mi puto padre. Pues muy bien, encantado de la vida. Porque al final, ¿quién se beneficia de ese acuerdo y de ese gol? El Martos. El equipo, claro. Es para el que estamos todos. Por lo tanto, si tú estás motivado, consigues trasladar la motivación a ese equipo. Sí. Bueno, Dani Martínez, que sí se acordará de él seguramente, dijo por aquí, vamos, lo puso por Instagram, que pues un poco eso, que al principio no habían empezado ustedes con buen pie, pero que luego, pues al final, pues se han llevado muy bien y se lo agradece muchísimo. Cierto es. Lo tiene justo en la publicación que he dejado con su foto, luego lo lee, porque ya digo, yo prefiero hablar con usted de fútbol y que usted me cuente cosas a yo leerle las preguntas y que esto sea... Perfecto. Carri está por aquí, Carrillo, dice: pregúntale que cuente los errores que él cree que cometió en Martos, tanto con decisiones técnicas como tácticas. Gracias. Pues cometí, y me viene bien esta pregunta, porque hay un futbolista con el cual creo que no actué yo bien, y me estoy refiriendo a Pepón. Hay un futbolista donde yo creo que me precipité en una decisión, y me he estado arrepintiendo desde que me vine de Martos. Y créame que es uno de los futbolistas de los que mejor relación mantengo. Pero fue complicado para nosotros dos. Y ese creo que fue un error de precipitación por mi parte y que hoy públicamente pido disculpas. Bueno, de hecho el mismo Pepón va a estar por aquí, o sea que si el día que, pues no tengo... que salga por aquí le quiere hacer la pregunta, ¿eh? Y él lo sabe. Y después, tácticos. Pues yo creo, así a bote pronto, ¿no? Pues me viene... quizás no supe reconducir la situación cuando nos dieron la vuelta en el marcador en Atarje, y perdimos, y eran 3 puntos muy importantes, y ahí sufrí la expulsión, y ahí me faltó un poco de madurez, de entereza.
en esos momentos. Después, pues siempre se puede entender como determinados cambios tácticos. Yo recuerdo que uno de los movimientos que yo hice en mi llegada a Martos fue la de incorporar a Sutil de medio centro en vez de interior izquierda. Pero ahí, y volviendo a la colación de la pregunta anterior, sí, porque ahí en base a mi sistema yo quería buscar rapidez por fuera, no buscar calidad por fuera para finalizar en el centro, ¿no? Sí. Entonces eso son cosas, movimientos tácticos dentro de un sistema que tú intentas aportar. Pero qué duda cabe de que he cometido errores tácticos, disciplinarios, yo creo que ya he mencionado uno, y tácticos, todos los partidos tienen un error y además se notan mucho más cuando ese partido no le has ganado. Lo importante, y los futbolistas lo saben, es que los martes yo normalmente doy un análisis de la versión de mi partido. Y yo soy el primero que reconoce los errores que he cometido antes de que los propios futbolistas empiecen a decir cómo han visto o qué no han visto. Porque si una persona con carácter como soy yo, con esa sensación de ogro que traslado sin conocerme, cuando me conocen dice este es un cachopán, pero esa sensación de ogro, eso coarta mucho al futbolista para tener confianza. Pero es que esa confianza de movimientos tácticos, de esquemas o sistemas que no han sido los apropiados, pues hombre, siempre he pensado mucho en ese partido que empatamos a 2 con el Rincón en casa y que también quiero recordar que nos dieron la vuelta. En fin, errores he tenido y como tal los asumo. Decido conceptuar un determinado partido. Tampoco podía tener muchos errores de plantilla en el sentido de que la plantilla no era extensa, era corta, limitada y encima era sota, caballo y rey. Que ese también es un hándicap cuando en el equipo no lo tienes competitivo de 20, 22 futbolistas donde no se te note el que hoy es una ausencia y la incorporación que metes. A ver, Manuela Bolafia dice que ¿cómo definiría lo vivido en el Almagro? Porque también lo pasó usted regular. Yo lo hemos seguido aquí en casa porque, ya digo, con Borja, pues esa relación que usted ha mantenido hasta el final, pues hace que nosotros sigamos a los equipos donde usted va. Y la verdad que pues lo de Almagro, un poco mal con eso. Lo de Almagro fue la crónica de una muerte anunciada. O sea, lo de Almagro estaba cantado. Estaba cantado desde el momento que dirigentes, empezando por el presidente, pues quieren hacer labores de entrenadores. Entonces, en ese momento tú tienes dos cosas. O te dejas llevar, que es desgraciadamente muchas de las cosas que surgen con los entrenadores que empiezan a nacer, que con tal de seguir entrenando aceptan y permiten y olvidan que tarde o temprano si los tienen que echar los van a echar. Porque en el fútbol se generan amigos, pero no hay amigos. En el fútbol se generan amigos y amistad, pero no hay amigos. Entonces, llegar al Almagro, donde entras en una dinámica que ya te van imponiendo qué determinados futbolistas hay que firmar, que te firman futbolistas a tus espaldas, que con los propios representantes te dicen, no, es que me han dicho que no te lo diga, que a un futbolista que tú quieres firmar te enteras de que hasta el 31 de diciembre no va a firmar porque están esperando a ver si tú te marchas. Cuando vas en una posición desahogada, cuando tú llegas a un equipo y te dicen tienes 10.000 euros, de los cuales 5.300 ya están en 6 futbolistas que hemos renovado nosotros, porque fue tardío mi fichaje, que hemos renovado nosotros. Ahí está lo tuyo, 11 futbolistas, un piso y la gasolina. A partir de ahí, pocas concesiones tienes y muchos errores al cometer de fichajes. Pero lo más importante, yo no he permitido que 2 o 3 directivos me entren al vestuario cuando yo estoy dando una charla. Yo no permito que los directivos me entren al campo a llamar a los futbolistas para decirles determinadas cosas. Entonces, cuando yo intento ser entrenador de fútbol, pues ya sabes que eso tarde o temprano va a saltar. Y llegó a un extremo, fíjense lo que les voy a decir. Yo había días que no tenía ganas de ir a entrenar. Había domingos que se me hacía larguísimo ir al desplazamiento con el Almagro. Entonces, de seguir es seguir para que te paguen y te echen. O de no seguir es por honestidad para que te sientas y sigas sintiéndote entrenador. Y mi situación no es nada boyante como para en ese momento tener que adoptar esa medida. Entonces, cuando tú terminas un partido y hay determinados aficionados contigo porque te has empatado y ves que tu presidente y 3 o 4 directivos están mirando cómo eso ocurre, no digo que me defiendan,
porque tienen que defender al socio y a su entrenador, pero sí que medien. A partir de ahí, ¿qué pintas tú en este equipo? Pues opta por la honestidad. Es con diferencia el peor recuerdo deportivo que yo me llevo de los 39 años entrenando, y bueno, pues era algo que ya me advirtieron en su momento. Yo quise mantener mi misma línea de entrenador que he tenido en todos los equipos, pero al final no salió bien. A ver, están por aquí comentando. Bueno, estoy saltándome un mogollón de preguntas que me van a matar los aficionados, pero bueno, ya las contestará usted cuando pueda, porque tiene muchísimas. Entonces yo me voy a saltar a las que yo veo más interesantes. Dice, las acciones a balón parado en contra, ¿qué defensa crees que es mejor? Al hombre, en zona, combinada o mixta, y explica por qué. Y si utiliza distintas dependiendo de dónde se sitúa el balón. Un saludo. Bueno, la base es dónde está el balón, evidentemente. De todas formas, yo en la ABP, en las acciones a balón parado, yo más que sí estar pendiente de cómo voy a contrarrestar esa acción de estrategia del rival, lo que intento trabajar mucho es cómo voy a sorprenderle una vez que yo recupere la pelota. Entonces, primero, dependiendo de dónde está el balón. Segundo, no en todas las acciones a balón parado yo actúo de la misma manera. O sea, por ejemplo, yo en los saques de esquina defensivos, yo defiendo con 7 futbolistas. 7, no más, porque dejo 3 arriba. 3 arriba, en posiciones de 3 delanteros, que me van a hacer vigilancias defensivas. Me da lo mismo lo que haga el rival, porque esa sí es otra cosa que a mí me define como entrenador. Es que yo no juego supeditado como me va a actuar el rival. Porque entonces, en otros lados me preguntaban, bueno, ¿y les hablas a tus futbolistas del rival? Sí, lo que a mí me interesa que sepan. Yo debo de conocer las 100 cosas que puede tener un rival, pero no todas se las tengo que trasladar a mi equipo. ¿Por qué? Porque si le traslado todas a mi equipo, ¿dónde están las virtudes que tienen los míos? Claro. Tendré que trabajar con las que tienen. Entonces, yo defiendo con 3 arriba y los saques de esquina los defiendo en un marcaje combinado. 5 fijan marcas y 2 se colocan en el palo. ¿Qué miramos en ese momento? La altura de mi portero, los 2 del palo, más altos que él. Quiero uno delante, otro detrás. El portero más bajo que uno de los 2 que se ponen en el palo. En las acciones en faltas laterales o faltas escoradas, o una falta frontal, pues ahí va a depender de qué tipo de falta es y el lugar que tenga en el campo. Porque si es frontal, la mayor referencia en altura es el primero que tengo que buscar para que se asocie con mi portero. Si es una falta escorada o es una falta lateral, no necesito al más alto ahí. Me va a depender de si en esa acción a balón parado el rival en una falta escorada me pone 2 con el balón, me obliga a colocarle 2. Me pone 1, me obliga a dejar 1 y otro llevo a lo que denominamos a la corta por el balón que pueda ir por fuera. Yo en esas acciones a balón parado las defiendo en zonas, independientemente de si hay un determinado futbolista a tener en consideración, porque va bien en el juego aéreo. Estoy hablando de una falta escorada, una falta lateral, ahí le hago un marcaje justo, es decir, que siga al futbolista hasta que finalice la jugada. En un saque de banda, yo en un saque de banda marco en zonas, pero en el centro del campo yo marco en zonas y marco un futbolista mixto, porque normalmente todo el mundo intenta por el centro del campo jugar la pelota a alguien que sea el que vaya a distribuir el juego. Sí. Ahora bien, si el saque de banda es cercano a mi área, pues evidentemente ahí yo tengo que fijar las marcas. Y ahí muchas veces ya conozco al rival, y si ese rival tiene un buen lanzador de saque de banda, entonces incorporo un libre, con lo cual ya estaría haciendo un marcaje combinado. A ver. Bueno, ves, lo que yo decía de Dani, que ya encontré el mensaje, lo estaba buscando antes. Dice, personalmente no es una pregunta, es una opinión. Es uno de los entrenadores más cercanos que he conocido. Fui de los que, digamos, peor empezó en cuanto a nuestro trato, pero luego fuimos los que mejor acabamos en cuanto a mejor rollo. Aunque en su momento defendí lo que creí oportuno, pero nunca deseé faltarle al respeto ni ser, entre comillas, el que se saldría del plato. Recuerda, estés donde estés, deja huella, señor Torrica. Un abrazo grande. Ya digo, le han dejado un mogollón de mensajes, la gente aquí lo quiere muchísimo, yo ya era consciente de ello, pero con esto, con el directo, lo he corroborado muchísimo más, a unos niveles mucho más altos. Muchísimas gracias a Dani. Dani sabe que personalmente se tuvo una situación allí
y agradecí mucho que fuera una de las personas de su confianza en ese momento. Porque para mí probablemente me cuesta más trabajo llegar a equipos donde te encuentras con gente joven. Entonces muchas veces me tengo que meter en ese rol de joven. O sea, yo ponerme a hablar de cosas personales en esos entrenamientos invisibles que yo denomino, que es el tomar la cerveza, el vino, el café, pues muchas veces soy yo el que tiene que adaptarse a chavales, pues que si están ahora novios, que cómo van los estudios, porque es que eso es importante. Sí. Entonces yo intento, de toda la vida, he intentado trabajar esa faceta, porque para mí es muy importante. No me paro a pensar si luego el futbolista lo agradece o no lo agradece, si esto va en consonancia de lo que yo siempre he dicho. El fútbol es una mentira y el único que no miente es el balón, y porque no habla, porque como alguna vez hablara el balón diría, madre mía, las patadas que me pegan y qué sentido que me dan, ¿no? Pero dentro de eso, en el fútbol existe la amistad que tú puedas generar sin perder tus principios. Dice Dani, discrepábamos en determinadas cosas. Es que yo no trato de que un futbolista cambie el pensamiento que tiene. Sí insisto en que por lo menos mientras esté conmigo y yo sea el entrenador, tiene que adaptarse a ese pensamiento y a esa idea, pero no que deje la suya. ¿Y por qué no? Yo puedo aprender de algunos de esos futbolistas. Sí. Yo en los cursos que doy siempre les digo, cuando trabajamos estrategia, que algunas jugadas de estrategia yo las puedo aprender, porque a lo mejor no he caído en ellas y me pueden venir muy bien, y me las está haciendo un chaval que se presenta para un nivel 1 o para un nivel 3 en un grado superior. Entonces, de todo se aprende. Y yo, por suerte, vuelvo a reiterar, aprendí mucho de esos 4 meses en Martos. Sobre todo, a saber reconocer el respeto que te han profesado. A ver. Lo que voy a hacer, Antonio, las preguntas tiene usted un montón. O sea, luego se pasa tranquilamente, se las lee, si quiere contesta y si no, no. Pero me voy a volcar, por lo menos para darle la oportunidad a la gente que nos está viendo. Le voy a volcar el teléfono y yo le voy leyendo a ver lo que le han dejado por aquí. Y voy leyendo, pues, la que me parezca así más interesante, porque ya digo, me están dejando un mogollón de preguntillas por aquí. A ver. Bueno, ni que decir tiene que usted siéntase libre de decir lo que quiera. No, ya, hombre, por supuesto, no, se lo agradezco sinceramente. José27MC dice, ¿podría decir con qué jugador de su plantilla del Martos le costó más manejar y qué jugador le gustó más trabajar con él? Gracias, míster. Pues hombre, honestamente, con el jugador que te puede sentir más difícil de manejar es con un futbolista que viene de jugar en primera división y que hasta entonces tú no lo habías tenido, pero que estás en tercera división y él es futbolista de tercera división como yo, entrenador de tercera división. Y eso es lo primero que piensas el primer día. Pero a partir de ahí ha sido uno de los futbolistas, me estoy refiriendo a Paco Sutil, ha sido uno de los futbolistas que ha mostrado un apoyo incondicional sobre el trabajo que yo estaba realizando. Y claro, un futbolista que ya ha tenido tantos entrenadores y muchísimo mejores que yo, pues, ¿qué haces? ¿Te acojonas o te muestras como tú eres? ¿O un futbolista con la experiencia y la veteranía de Pepón? ¿Qué haces? ¿Te acojonas o mantienes tú forma, maneras y estilo? Claro. Pues a partir de ahí todos te van dejando algo marcado. Pero digo como veteranos, como puedo decir de Jairo, por ejemplo, que recuerdo que debutaba en el primer partido que yo estaba contra el Torremolinos. Pues es un chaval joven y le conocías de 3 días nada más, ¿no? Todos los futbolistas que he tenido en Martos, hasta los que no han querido ayudar, hasta los 3 fichajes que se hicieron, que yo me equivoqué. Yo me equivoqué. No voy a cargar sobre nadie más. Yo me equivoqué, pero claro, es que con lo que se podía pagar tampoco podía. Claro. Desde Almagro, si los futbolistas 12-13 me han quedado 3.700 euros para firmar 12-13 futbolistas, 100-200 euros no puedo dar más. El error a equivocarme es mucho mayor que si voy con 500 y 600 euros, que las facilidades de acertar con el futbolista son mucho mejores. Son mucho mayores, claro. Entonces, es verdad que ahí nos precipitamos, yo me precipité en ese sentido, pero tampoco teníamos dónde alargarnos mucho y el plazo se nos iba, ¿no? Pero independientemente de eso, todos los futbolistas que yo he tenido en Martos siempre tendré palabras de agradecimiento, porque si con algunos de ellos he tenido enfrentamientos de yo soy el entrenador, tú eres el futbolista, al final
son situaciones de vestuario. Y lo bueno que tiene Martos es que ha dado con veteranos que son de fútbol. Y entienden que esto es fútbol y el vestuario es para el fútbol. Después estábamos para revivir o tomar café, que he tomado con muchos. Y bueno, y eso también es una suerte porque, ya digo, hay veteranos que hay que echarles de comer aparte. Por suerte usted se juntó con varios y muy buenos, además. Ya digo, Sí, Pepón, es cierto. Sutil. Los capitanes Pepón, Horno, Sutil, después Javi Ramírez, Naucés, Adil. O sea, es que podría mencionar a todos los futbolistas, a Mar Rueda, a Álvaro que está jugando en el Manchego, un chaval. Manchego. Es el chaval que más voces se ha llevado de Torreca en el tiempo que ha estado allí. Y ha sido uno de los chavales que más cariño tengo. Es un chaval que antes de firmar con el Manchego me llamó para ver qué opinión o qué consejo le daba. ¿Sabe lo gratificante que es que ya no estás en Martos? Digo Martos como digo de muchísimos equipos que sigo hablando con futbolistas de hace muchísimos años. O que un futbolista te vaya, aun habiendo tenido problemas, un futbolista te coja y te llame para pedirte que tú le des una opinión o un consejo. Y por supuesto, otra de las cosas que no quiero que me pase por alto es haber podido trabajar con alguien. Además, hoy la tenía aquí adrede, que es la bufanda que me regaló el presidente del Tusitana. Le iba a preguntar por eso precisamente ahora. Pues ya se lo digo yo. Martí Yamí dice, ¿cree que Martos tiene buena cantera mirando al futuro? ¿Está la afición de Martos preparada para trabajar con un equipo con cantera? ¿Sabedores que se necesita trabajo y paciencia para que a la larga puedan venir los frutos? Sí. ¿O alguien cree que a mí no me gusta trabajar con gente cantera? Yo podría poner infinidad de futbolistas que con 15 años han debutado en tercera división en los distintos equipos que yo he estado. Ahí tienen un vivero, pero hay que creer en ese vivero. Claro. Y no eso hay es lo difícil. Y no hay que desanimarse porque no traemos, porque no traemos al de X de fuera. Yo, para mí, el trato que recibí del equipo de Tusitana ha sido inmejorable. Es que yo era un forastero, o sea, pero de ellos o como de la ciudad en sí. O sea, es que yo nunca, esos 4 meses y medio, ni personal ni deportivamente, me he sentido como forastero en Martos. A nivel de directivos, a nivel de prensa, a nivel de futbolistas, cualquier cosa que yo necesitaba, ahí estaban. Entonces yo nunca me he sentido forastero. Yo me he ido a ver los partidos de los juveniles, de los alevines, de los benjamines, el equipo de Pepón, el equipo de Dani Martínez, cuando jugaban sus equipos en los sábados por la tarde. Yo he dejado de ver al Real Madrid a las 4 de la tarde para irme a ver un partido que estaban jugando los prebenjamines o benjamines. ¿Por qué? Porque dentro de que considero que es mi responsabilidad como entrenador de la primera plantilla existente en la localidad, también entiendo que es donde yo tengo que estar. No soy nadie, pero sí soy el entrenador del primer equipo. Y entonces esa labor y ese trato que a mí me han dispensado cuando llegábamos a jugar partidos contra ellos. Sí, jugar partidos, algo que parecía un problemón. Bueno, pues ahí hay personas que merecen todo mi respeto y que ojalá y que sigan trabajando por el fútbol de la Tusitana. Ya le digo yo, este año, lo sé porque tengo al futbolista aquí en casa, se han seguido repitiendo esos partidillos contra la Tusitana, se han seguido repitiendo en entrenamiento y demás. A ver, Carrillo dice, ¿te arrepientes de no haberte quedado en Martos y más después de cómo te han tratado en tu último equipo? Mucha salud y un abrazo, míster. A toro pasado, la respuesta es sencilla, ¿no? Vamos a ver, yo no engaño ni he engañado nunca a nadie. En Martos sabían que, igual que lo sabían en Valdepeñas, igual que lo supieron en Daimiel, yo recuerdo estando en Daimiel con un contrato de 2 años, terminó una temporada y el equipo quedó 7º en tercera, y me surgió la oferta de Villarrobledo y no podía rechazarla. Bueno, pues me tuve que marchar. O en otros equipos donde yo siempre que voy con el condicionante y me sale un equipo de superior categoría. Los que me han seguido y los propios futbolistas que iniciaron en ese proyecto saben cuántas veces hablé yo con ellos para dejar confeccionado un equipo para trabajarlo en Martos, en División de Honor. Entonces prácticamente estaba todo hecho. Después de lo que me ha ocurrido, pero yo quería volver a tercera división, eso es cierto.
Pero también es verdad que después de lo que me ha ocurrido, maldito el día que me vine de Martos. Cierto es, y lo tengo que reconocer. Pero como también pensé lo mismo cuando me marché de Manzanares y después volví, cuando me marché de La Solana y después volví, cuando en Puerto Llano, yo en Puerto Llano he estado en 2 etapas, 4 años con 3 directivas distintas. Y finalicé tentando la suerte. Mi 4º año me cesaron yendo segundo en la jornada 14. Por eso en el fútbol te puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Pero qué duda cabe de que a toro pasado me jode tenerlo que reconocer. Pero han sido muchas noches pensando, maldito el día que dije que me venía a Almagro y no me había quedado con ese proyecto. También me han surgido muchas dudas de si el aficionado estaba preparado para ese proyecto de juventud, para ese proyecto de juventud, de en un equipo de campanillas para intentar lo que se intentó vender, de querer ascender, y si un equipo de mucho trabajo. Y vamos a ver el devenir de las jornadas, lo que nos hubiera deparado. Claro, en esos momentos yo no tenía carrillo, con el tiempo lo hubiera cogido. Algunos más. Pues sí. Bueno, mister, nos quedan un par de minutillos. Y se me ha hecho súper corto todo esto, pero ya digo, es 1 hora y tampoco quiero yo privarle de mucho tiempo, ni tampoco privarme a mí de los míos, que esto tiene mucho curro detrás, aunque no lo parezca. Y yo quiero que usted se dirija a quien quiera. Como merece. Bueno, no me voy a morir sin volver a Martos. De hecho, si Dios quiere, cuando se reanude la competición volveré a ver algún partido del Martos. Y no me voy a morir en los 6-7 años que me quedan de entrenador, de seguir entrenando, evidentemente, y de volver a Martos. Agradecer a todas y cada una de las personas que han estado allí conmigo estos 4 o 5 meses, directa e indirectamente, desde el masajista, el delegado, el presidente, la junta directiva, todos los medios de comunicación, los entrenadores de los filiales, desearle toda la suerte del mundo al entrenador actual del Martos. Está en un gran club, con solera, con prestigio y con trayectoria, que ahora está pasando los peores momentos. Para levantarse hay que haber estado en el suelo, y si ahora se está uno caído, hay que tener confianza en poderse levantar. A todos los chavales de la cantera, que tuvieron algún que otro minuto conmigo en mi tiempo que estuve, y sobre todo a los que están teniendo más minutos ahora jugando con el equipo, mi gracias a la afición. La palabra es cortita, gracias, pero cuando se dice desde el sentimiento, desde el corazón, y con la realidad de lo que uno ha sido capaz de calar en el tiempo que uno ha estado allí, el orgullo es mucho mayor, para que lo sepan entender. Sí. Y termino dándole las gracias porque, de verdad, gracias a estos programas, gracias a estas emisiones, gracias a estos directos, se consigue trasladar que, en este caso, el entrenador tiene algo como persona, es una persona, y los futbolistas tienen una vida cotidiana donde también hay que conocerlos para muchas veces poderlos juzgar, porque antes que futbolistas se es personas. Y no olvidemos que el fútbol es como la vida misma, y el que crea que no, entonces sabe poco de la vida. Muchas gracias, Cristina. Ha sido un placer, de verdad, he disfrutado muchísimo aprendiendo, sobre todo porque, ya digo, yo soy una aficionada más a este deporte y la verdad que lo valoro muchísimo y lo aprecio un montón. No nos conocemos personalmente, pero bueno, ya por aquí ya sí que nos conocemos un poquito más. Y nada, yo lo emplazo a que cuando vuelva y baje aquí, nos tomemos un cafelito y hablemos de fútbol. Muchas gracias. Un abrazo. Y que todo se dé bien. Sí, un abrazo. Igualmente, gracias.